Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos vamos a sumergir en temas complejos para realmente extraer lo más relevante. Ajá. Y hoy nos adentramos en el mundo de la política venezolana, Uy. un tema candente. Ay. Tenemos artículos, Ajá. opiniones, incluso publicaciones en redes sociales que nos dan una idea de las dinámicas de poder. Interesante. Figuras como Nicolás Maduro, Por supuesto. Diosdado Cabello, Claro. y el siempre presente Marco Rubio con sus declaraciones y acciones que, generan tanto revuelo. Listos para descifrar este complejo escenario. Lo que me parece fascinante es cómo estas rivalidades y maniobras políticas impactan directamente la vida de los venezolanos. Totalmente. Analizaremos esa lucha por el poder, las acusaciones de corrupción y el peso de las sanciones internacionales. Exacto. Porque al final del día, lo que ocurre en la cúpula se traduce en la realidad diaria de la gente. Y empecemos con Marco Rubio, una de las voces más críticas del gobierno de Maduro. Sí. Lo ha llamado narcotraficante. Poniendo el foco en lo que él considera un elemento criminal que permea la política venezolana. Rubio no se limita a las palabras. Propone aumentar la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, presentándolo como una batalla contra mafiosos, no un simple desacuerdo político. Es una retórica fuerte que busca elevar la presión sobre el régimen. Y por supuesto genera reacciones. Ya. Diosdado Cabello, figura clave del chavismo, contraataca llamándolo narco rubio. Wow. Y retándolo a una prueba de polígrafo sobre consumo de drogas. Increíble. Incluso trae a colación problemas legales de familiares de Rubio, volviendo la disputa bastante personal. Claro, y aquí hay que analizar el trasfondo. Si bien Rubio utiliza un lenguaje contundente, la evidencia que vincula directamente a Maduro con el narcotráfico es un objeto de debate, por supuesto. Algunos argumentan que es una estrategia política para aumentar la presión internacional, mientras que otros creen que hay pruebas sólidas. Cabello, por su parte, es una figura enigmática. Algunos analistas como Eduardo Ortega Díaz lo señalan como la verdadera fuerza detrás de Maduro. Argumentan que controla el aparato estatal, la represión, y manipula la política para mantener a Maduro en el poder. Interesante. Es una teoría que nos lleva a preguntarnos cuáles son las verdaderas intenciones de Cabello. Exacto. Se especula que podría estar buscando una salida para Maduro, tal vez una transición negociada, para protegerse a sí mismo y a su familia de posibles repercusiones en el futuro. Claro, porque recordemos que Cabello ha sido una figura central en el chavismo, con un pasado como un operador implacable. Ahora, algunos sugieren que intenta distanciarse de los excesos del régimen y presentarse como un líder pragmático capaz de liderar una transición. Sin embargo, ese pasado lo persigue la pregunta es si realmente busca un cambio o simplemente está maniobrando para consolidar su propio poder dentro del régimen actual. Interesante. Es un juego de poder complejo donde cada movimiento puede tener consecuencias impredecibles. Y todo esto ocurre en un escenario internacional que también está en juego. El Parlamento Europeo presiona para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos. Es importante aclarar que la Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. La acusación contra Maduro se basa en la represión y la crisis humanitaria en Venezuela. Sí. Sin embargo, no todos apoyan esta iniciativa. Claro. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se ha negado a participar, lo que demuestra la complejidad de las alianzas internacionales. Mientras tanto, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, ha reconocido a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones venezolanas, desconociendo a Maduro. ¿Cómo impacta esto en la dinámica interna? Es un espaldarazo a la oposición, pero también un punto de conflicto. Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a Venezuela. Por supuesto. Un tema muy debatido. Algunos argumentan que las sanciones solo han empeorado la crisis humanitaria, mientras que otros creen que son necesarias para presionar al régimen. Y en medio de estas tensiones políticas, no podemos olvidar el costo humano, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación. La migración masiva detrás de las estadísticas, hay vidas reales que sufren las consecuencias de esta crisis. Exacto. Es fundamental recordar que la política en última instancia debe servir a las personas. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Venezuela, la situación actual exige soluciones que pongan el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés político o ideológico. Sin duda alguna. Es un desafío enorme, pero no podemos perder la esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Y mientras analizamos este escenario internacional, no podemos olvidar a la oposición interna figuras como Edmundo González, reconocido por Estados Unidos.
Y algunos países europeos, como el legítimo ganador de las elecciones, representan una fuerza que busca la salida de Maduro y el retorno a la democracia. Claro, pero Maduro no está solo cuenta con el apoyo de un sector del chavismo y de aliados internacionales como Cuba y Rusia, que le proporcionan apoyo económico y político. Sí. Es un juego de ajedrez a 3 bandas donde cada jugador calcula sus movimientos con cautela, tratando de anticiparse a los demás. Y en el medio el pueblo venezolano esperando una solución a una crisis que parece no tener fin. La pregunta es, ¿cuál es el camino hacia esa solución? Volviendo a Marco Rubio, su postura tan confrontacional genera controversia. Algunos lo acusan de ser un halcón que busca una intervención militar sin importarle el bienestar del pueblo venezolano. ¿Es cierto que Rubio tiene una gran influencia en la política estadounidense hacia Venezuela? Sí. Y sus acciones pueden tener un impacto significativo, pero también hay quienes lo ven como un defensor de la democracia, un aliado crucial para la oposición. Es importante recordar que hay diferentes perspectivas sobre su papel en este conflicto. Se ha especulado incluso que si Donald Trump regresa a la presidencia a Rubio, podría tener un rol importante en su administración. ¿Podría esto intensificar la presión sobre Maduro? Es una posibilidad, aunque también se ha dicho que Rubio podría ser el primer despedido si Trump vuelve al poder. Esto, por supuesto, es una broma de Diosdado Cabello, pero refleja la tensión y la animosidad entre ambos. Y hablando de Cabello, ¿crees que la comunidad internacional puede jugar un papel decisivo en la solución de la crisis? Hemos visto acciones del Parlamento Europeo de Estados Unidos sanciones. Pero también hay países que mantienen relaciones con Maduro y se oponen a cualquier intervención externa. Es una pregunta compleja. La situación en Venezuela no tiene soluciones fáciles y cualquier acción puede tener consecuencias impredecibles. Claro. Es importante que la comunidad internacional actúe de forma coordinada, priorizando el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica. Pero también hay que reconocer que la solución definitiva debe venir de los propios venezolanos. La comunidad internacional puede ayudar a crear las condiciones para un diálogo, una transición pacífica. Exacto. Es crucial que se respeten los derechos humanos, que se garantice la ayuda humanitaria a la población y que se permita a los venezolanos decidir su propio futuro a través de elecciones libres y transparentes. Ese es el objetivo final, aunque el camino hacia allí sea largo y lleno de obstáculos. Mientras seguimos explorando este complejo escenario, hay un aspecto que no podemos olvidar: el costo humano de esta crisis. ¿Cómo se traduce esta lucha de poder en la vida diaria de los venezolanos? La crisis económica ha generado una escasez generalizada de alimentos y medicinas, una hiperinflación que pulveriza los salarios y una migración masiva sin precedentes. Millones de venezolanos han tenido que abandonar su país en busca de un futuro mejor. Y para quienes se quedan, la situación es cada vez más difícil. La falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad, la violencia, todo esto genera un clima de desesperanza y frustración. Es importante que no olvidemos las historias de las personas que están detrás de las cifras y los análisis políticos. Totalmente. Son ellos los que sufren las consecuencias de esta crisis. Y es su resiliencia, su lucha por un futuro mejor, lo que nos inspira a seguir buscando soluciones, a no perder la esperanza de que un día Venezuela pueda superar esta difícil etapa. Ante esta realidad tan compleja nos surge una pregunta inevitable. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos informados para contribuir a una solución? Es una pregunta crucial. Yo creo que lo primero es seguir informándonos, buscando diversas perspectivas y no quedarnos con una sola versión de la historia. Hay que ir más allá de los titulares y los discursos new. Investigar, contrastar información, formarnos una opinión propia. Totalmente de acuerdo. No podemos caer en la simplificación o la polarización. La situación en Venezuela es compleja y requiere un análisis crítico y profundo. Y además de informarnos, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en el terreno, brindando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. Sí. Hay muchas ONGs y grupos de voluntarios haciendo una labor increíble para aliviar el sufrimiento de la población. Sí, donar nuestro tiempo o recursos a estas iniciativas puede marcar una gran diferencia. Incluso pequeños gestos de solidaridad pueden tener un impacto positivo. Y no olvidemos el poder de la voz. Podemos alzar nuestras voces y exigir a nuestros líderes que tomen acciones concretas para promover una solución pacífica y democrática a la crisis. Claro, la presión internacional basada en el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho es fundamental para generar cambios positivos. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un pueblo que lucha por su libertad y su futuro. En definitiva, la situación en Venezuela es un llamado a la acción para todos. Informémonos, actuemos y seamos parte de la solución. El futuro de Venezuela está en juego. Y cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. Hemos explorado una red compleja de alianzas políticas, rivalidades y acusaciones. Queda claro que la situación en Venezuela es complicada, sin soluciones fáciles a la vista. ¿Qué creen ustedes que le depara el futuro a Venezuela?
La comunidad internacional jugará un papel decisivo o las luchas de poder internas determinarán el destino del país. Son preguntas que nos invitan a la reflexión. Hemos apenas arañado la superficie de este complejo tema. Hay muchas más voces y perspectivas que considerar. Los invitamos a seguir explorando este tema, a investigar, a cuestionar, a formar sus propias conclusiones. Porque solo a través del conocimiento y la acción consciente podremos contribuir a un futuro mejor para Venezuela. Hasta la próxima chasta.